Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola, hola. Aquí estamos, ya empezamos. Voces Nocturnas Radio. Por fin ya estamos aquí. Empieza como todos los miércoles, jueves y viernes nuestro programa de Voces Nocturnas Radio. Que por cierto, por esta semana tendremos la excepción de hacer el programa del viernes para el domingo, para que sepan, ya que el viernes hay un compromiso importante, entonces tenemos que mover ese día. Pero vamos a compartir en estos momentos el live. Vamos a compartir, vamos para allá. Vamos, vamos. Ya estamos totalmente en vivo. Vamos a compartir en los diferentes grupos. Y también en el estado. Ahí está en WhatsApp. Listo. Vamos para allá. Y perfecto, ya estamos compartiendo. Perfecto. Listo. Muy bien. Ahora sí, volvemos. ¿Cuál es el tema de hoy, señores? Casas y lugares embrujados del mundo. Así es, vamos a hablar de varios lugares que tienen actividad paranormal o que sucedieron varias tragedias dentro de ese lugar y por ende se consideran lugares que son paranormales, que son lugares que tienen algún tipo de embrujo, algo maldito y por lo tanto no dejan en paz a las personas que suelen visitar este tipo de lugares. Y vamos a empezar con el tema, señores. Vámonos que el primerito es la casa de Amityville. Es correcto, la casa de Amityville. Vamos a hablar de esta casa muy famosa que también tiene varias películas. Entonces vamos a comenzar con la historia de Amityville. De esta casa que es una de tantas que está embrujada. Los crímenes. Vamos a empezar con los crímenes de Ronald DeFeo en la casa de Amityville. Mientras tanto, ¿quién más anda por ahí? Hola, hola, bienvenidos los que se están uniendo. Vamos a hablar, empezamos con la casa de Amityville, señores. Los crímenes de Ronald DeFeo en la casa de Amityville. Durante la mitad de la noche del 13 de noviembre de 1974, Ronald DeFeo Jr., de 23 años, desvivió a 6 de sus familiares con un rifle del calibre 35. Ellos eran sus padres, Louis y Ronald DeFeo Sr., sus hermanos Dawn, de 18 años, Allison, de 13, Mark, de 12 y John Matthew, de 9. Aunque confesó sus actos, aunque confesó sus actos, la defensa de DeFeo intentó declararse insano, es decir, que él padecía de sus facultades al momento de realizar el acto. DeFeo alegó que estaba guiado por voces malignas en su cabeza y que no podía controlar su comportamiento. Por esta confesión y la crueldad de los de las desvivisiones, tengo que cambiar ciertas palabras, si no TikTok me baja el video. Se generó la leyenda de que el propio 112 de Ocean Avenue estaba embrujado, la casa de Amityville, y que la familia de Feo en su conjunto era víctima de los poderes oscuros de la casa. Quiero pensar que la pronunciación es tal cual de Feo, no sé si sea Difio,
No sé si sea esa la pronunciación, pero bueno, literalmente viene como DeFeo. Porque puede que el apellido no sea propiamente inglés, eso sí, desconozco, pero vamos a llamarle como se escribe DeFeo. Y mientras tanto, a ver si alguien ha dejado algún comentario. Quienes estén por aquí, bienvenidos. Hola Sujei, ¿cómo estás? Hola, hola. Hola a las personas que se están uniendo. Phoenix, hola, ¿qué tal? Gracias por ese emoji. Bienvenidos, gracias a quienes se están uniendo. Continuamos con la historia La Casa de Amityville. Eh, Sin embargo, una mirada a la vida de DeFeo Jr. ofrece una lectura alternativa y más real de los hechos, con un padre maltratador y una madre que no intervino en esa violencia. La compleja infancia del pequeño DeFeo le llevó a abusar de las drogas cuando se convirtió en adulto. No solo arremetió contra des no solo arremetió contra desviviendo a su padre, sino que una vez como, como antecedente lo amenazó con una pistola. Los padres pensaron que dejándolo vivir en la casa y con un pago semanal le ayudarían. A ver, se me está desconectando esto de aquí. Ok, ahí, conéctate bien, ahí está. Como me había quedado, dice, ok, los padres pensaron que dejándolo vivir en la casa y con un pago semanal le ayudarían, ya que DeFeo Jr. tenía un trabajo muy mal pagado. ¿Qué pasó el 14 de noviembre de 1974 en la vida de Ronald DeFeo en la casa de Amityville? Aquella jornada, DeFeo Jr. salió del trabajo y fue a un bar. Llamó a su casa desde un teléfono público ubicado en el lugar. Nadie le contestó y se quejó de eso en voz alta frente a todos los clientes. Finalmente se marchó del bar, pero regresó unas horas más tarde, alrededor de las 6:30 de la mañana, gritando: tienen que ayudarme. Creo que han disparado a mi madre y a mi padre. Cuando la policía llegó a la casa de Amityville, encontró los 6 miembros de la familia fallecidos en sus camas, con un disparo de rifle alrededor de las y colocados boca abajo. No había señales de lucha, ni de que estuvieran bajo los efectos de algún enervante. Tampoco la policía registró testimonios de vecinos acerca de disparos. DeFeo Jr. cambió su coartada varias veces, desde afirmar que estaba en el bar en el momento de las desvivisiones hasta que un sicario de la mafia, Luis Falini, desvivió a su familia. Todo fue en vano, nadie le creyó y finalmente confesó que había desvivido a su propia familia. Por eso fue juzgado el 14 de octubre de 1975. Antes de continuar, vamos a ver si alguien más dejó algún tipo de comentario. Hola, hola Sujei, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, hola, hola. Bienvenidos los que se están uniendo. Vamos a continuar. Dice, aunque el abogado de DeFeo Jr., William Weaver, trató de alegar demencia, la fiscalía argumentó que la desvivisión era, perdón, que esta persona que desvivió gente era un drogadicto que, sin embargo, estaba muy consciente de lo que estaba haciendo esa noche. Finalmente, Ronald DeFeo fue declarado culpable de 6 cargos de desvivisión en segundo grado y condenado a 6 penas de 25 años y a cadena perpetua. El misterio oscuro de la casa de Amityville. A pesar de las brutales desvivisiones de 1974, numerosas familias han entrado y salido de la casa suburbana que ahora figura en el 108 de Ocean Avenue.
y los sucesos supuestamente paranormales que ocurrieron allí y que dieron lugar a una serie de libros y películas como El terror de Amityville son un imán para los turistas para que sigan visitando el lugar en búsqueda de respuestas o para gozar un poco del morbo. Aunque los espeluznantes crímenes de DeFeo fueron demasiado reales, es posible que realmente estuviera bajo el control de los espíritus malignos que habitan la casa. ¿Es posible esto? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí puede alguien ser poseído a tal grado de desvivir a su familia? Sujei, gracias por esos regalitos, muchas gracias. Hola Anita, ¿cómo estás? Dice así, recién en diciembre de 1975 se estableció el supuesto embrujo de la casa de Amityville. George y Katie Lutz creyeron que su compra de la enorme casa a $80,000 era una ganga, pero no tenían idea a qué se enfrentaban. Lo cierto es que solo 28 días después de llegar a esa casa, unos incidentes verdaderamente aterradores les obligaron a huir. Desde la baba verde que supuestamente brotaba de las paredes y los ojos que se asomaban a la casa desde el exterior, pasando por malos olores y la supuesta levitación de Katie en la cama, hicieron que el mes que vivieron en Amityville fuera más que inquietante para la familia Lutz. George, por ejemplo, afirmaba que se despertaba exaltado a las 3:15 de la madrugada cada noche, la hora exacta de la muerte de los miembros de la familia DeFeo. El libro sobre los sucesos paranormales de la casa de Amityville. Horror en Amityville es un título de libro que publicó en 1977 Jay Anson. Para hacerlo, tomó los hechos denunciados por la familia Lutz. Este material se utilizó base para la película de 1979 del mismo nombre, que tuvo un remake en 2015. Horror en Amityville es la película de Terror en Amityville. Hola, hola, bienvenidos. El libro de Anson se convirtió en un bestseller, mientras que la película se devino en un clásico del género, y miles de fanáticos del terror acudieron a la ciudad. El libro Horror en Amityville se compuso de 45 horas de entrevistas grabadas con testimonios de la familia Lutz, y uno de los 3 hijos de los Lutz, Christopher Quaratino, confirmó que las apariciones ocurrieron, aunque también señaló que los sucesos fueron exagerados por su padrastro, George Lutz. George Lutz sentía curiosidad por la actividad paranormal y trataba activamente de invocar a los espíritus, pero tenía una motivación económica para vender su historia a los medios, ya que su familia estaba llena de deudas. Incluso Weaver, el abogado de DeFeo Jr., señaló más de una vez que el embrujo que publicitaba Lutz era un engaño absoluto. El final de la casa de Amityville. Con el paso del tiempo, la casa de estilo colonial holandés sigue intacta y parece una más del barrio. Tiene 5 dormitorios, 3 baños, un cobertizo para botes que pueden navegar en un canal del estrecho de Long Island. A pesar de su atractivo, después de que la familia Lutz se mudó, fue embargada en 1977. Ese año fue adquirida por James y Barbara Cromartie, los dueños del Riverhead Raceway. Ellos cambiaron la dirección de la casa del horror de Amityville del 112 de Ocean Avenue al 108,
con la esperanza de ahuyentar a los acosadores y mantener el valor de la casa. Después de una década sin incidentes viviendo entre sus paredes, la vendieron a Peter y Jean O'Neill en 1987. Los O'Neill, a su vez, la volvieron a vender en 1997 por $310,000 a Brian Wilson. Finalmente, la casa fue adquirida por personas que prefieren mantener el anonimato por $605,000 en el 2017. Y esto es lo último que se sabe de la casa de Amityville. Dos sucesos muy extraños, uno que ocurre que es una tragedia y posteriormente ocurriría algo a lo cual se le echaría la culpa de lo que pasó anteriormente por todo eso de las paredes, que salía un tipo de baba verde y otras cosas que sucedieron paranormales cuando los Lutz adquieren esta casa después en el año, ¿cuál año fue? Creo 1977. Ok, si los Lutz lo adquieren. No, el libro se publica en 1977 y lo que ocurrió con los Lutz fue en 1975. Pero sacaron partido de esto, es decir, se publica un libro hablando de todos estos sucesos que le ocurrieron a la familia Lutz y pues vende muy bien el libro. Sin duda han sacado muchas cosas y le han sacado mucho provecho al libro de Amityville. Vamos con el siguiente lugar de las casas y lugares embrujados del mundo. Vamos a hablar de la mansión Winchester. No sé si han ustedes escuchado de esta mansión. Mientras tanto, vamos a ver si hay algún comentario. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere escribir algo? Estamos totalmente en vivo aquí en Voces Nocturnas Radio. Y vamos para WhatsApp a ver si alguien ha dicho algo, pero bueno, ya estamos totalmente en vivo. Por si alguien quiere entrar, quiere saludar, quiere decir algo. Aquí el buen Jonathan se unió. Varios se unieron, ya no andan por acá, pero bueno, si quieren saludar, adelante. Bienvenidos todos los nuevos. Estamos hablando de casas y lugares embrujados del mundo. Ahora vamos a hablar de la mansión Winchester. Ustedes han oído de esta mansión. Hasta donde sé es un lugar muy muy grande donde te puedes perder y nadie te va a encontrar por el hecho de que los cuartos, las puertas, las ventanas están hechas de una manera muy similar y te puedes perder. De hecho, en los tours que hacen de esta casa hay una ruta específica por la cual seguir y no te debes de salir de esa ruta, sino eres persona desvivida en ese lugar. Así que vamos a leer esto de la mansión y nota que se llama La misteriosa mansión de Sarah Winchester, la propietaria de esta mansión. Uno de los mitos que envuelven la construcción de la famosa mansión Winchester en San José, California, es que los carpinteros trabajaron durante 38 años las 24 horas del día para construirla. Según esta historia, la casa estaba llena de rarezas, desde escaleras que no llevaban a ninguna parte, habitaciones secretas o puertas tras las cuales solo había una pared o el vacío. A esto me refiero, sí, no me acordaba que también se contaba eso, precisamente que había puertas que a nada, no llegaban a ningún lugar, era pared, prácticamente abrir la puerta te encontrabas con pared.
Cuenta la leyenda que en la mansión que Sarah, viuda del empresario William Worth Winchester, famoso por tener una de las empresas de fabricación de armas más importantes de Estados Unidos, ordenó construir, ordenó construir penaban las almas de las víctimas que fueron abatidas por sus rifles durante la Guerra de Secesión. Es decir, todas esas personas que fueron desvividas por las armas Winchester penaban dentro de esta mansión. Es lo que se cuenta. Sarah Lockwood Pardee nació el 1 de septiembre de 1839 en New Haven, y a los 20 años se casó con el heredero de la Winchester Repeating Arms Company. Ay, disculpen mi pronunciación. William Winchester. Tras varios años de matrimonio nació su hija Annie, la cual fallecería trágicamente un mes más tarde de marasmo, una enfermedad ocasionada por una alimentación pobre en proteínas y calorías. Pero no acabaron aquí las desgracias para Sarah. A principios de 1880 falleció su suegro, Oliver Winchester, y su marido lo hizo un año después a causa de la tuberculosis. A pesar de la herencia recibida, alrededor de unos 20 millones de dólares, una enorme fortuna para la época, y parte de la compañía de armas, Sarah nunca se recuperó y pasó el resto de su vida en soledad. Según cuenta una leyenda, la fortuna que la viuda de William Winchester heredó en 1881 estaba maldita. Era un castigo por todos los fallecidos que causaron los rifles fabricados por la empresa de su marido durante la guerra. Sarah se puso en contacto con una medium porque, según se dijo, comenzó a sentir que la perseguían, aunque lo más probable es que quisiera contactar con su difunto esposo. ¿Qué onda, Ian? ¿Cómo estás, compadre? Hola, hola. Bienvenido. ¿Cómo andamos? Bienvenidos para la gente que anda por acá. Gracias por compartir. Muchas gracias por compartir, Ian. ¿Cómo estás? Oigan, seguimos. Estamos hablando de la mansión Winchester. Si no conocen más o menos de qué trata esto de la mansión Winchester, es esa famosa mansión que está llena de un montón de habitaciones en las cuales literalmente te puedes perder y también fallecer dentro de ella. ¿Por qué? Porque hay un tour que hacen en esta mansión con la cual se tiene que seguir estrictamente. Si tú te vas a un cuarto por mera curiosidad y entras a otro y te quieres regresar, muy probablemente te puedes perder, como si de grutas se tratara. Prácticamente así es. Vamos a seguir. Dice: la pitonisa le dijo a Sarah que su familia había sido maldecida a causa de todos los fallecidos que habían causado las armas fabricadas por los Winchester, y le recomendó que se mudara a California. Sarah compró una casa prácticamente en ruinas en la localidad de San José, en la que durante los 38 años siguientes y hasta el día de su muerte se dijo que edificó sin descanso. El resultado fue una imponente mansión de 4 plantas, surgida de su propia imaginación, con más de 161 habitaciones, 467 puertas, 47 chimeneas, 2 salones de baile, 10,000 paneles de vidrio, 6 cocinas, 40 escaleras, 52 tragaluces, 2 sótanos e incluso con una ducha de agua caliente, calefacción central y 3 ascensores. La leyenda afirma que Sarah pensaba que manteniendo la casa en permanente construcción, ningún fantasma podría instalarse en ella. Es decir,
Había más del doble de habitaciones en Puertas. Ahí les encargo que imaginen un poco cómo sería esto, vivir en una casa donde la cantidad de puertas es más del doble que la cantidad de habitaciones. Está de locos. Sigamos con esto de la mansión Winchester. Dice así: se ha llegado a decir que con el tiempo las órdenes de Sara daba a los las órdenes que Sara daba a los obreros se fueron volviendo cada vez más disparatadas. Tal vez el terremoto que en 1906 derribó una buena parte de la edificación la afectó profundamente, o, según otras fuentes, la mujer empezó a temer a los fantasmas y, para despistarlos y que no pudieran localizarla dentro de la casa, hizo construir los laberínticos pasillos. Así dice aquí, laberínticos pasillos, perdón, yo me equivoqué. Dice: la mujer empezó a temer a los fantasmas y, para despistarlos y que no pudieran localizarla dentro de la casa, hizo construir los laberínticos pasillos, las escaleras que no conducían a ninguna parte y las puertas que daban al vacío. Parece ser que Sara tenía una obsesión con el número 13 y este se repetía en el número de cúpulas del invernadero, en los paneles de cristal de las ventanas y en las paredes de madera. Muchos tramos de escaleras tenían 13 peldaños y el número de candelabros que estaban colgados en algunas habitaciones también sumaban 13. ¿Qué onda, mi querido Arturo? Ánimo, ánimo, señor. Ánimo, que ande bien. Saludos. Dice: otras habladurías cuentan que en ocasiones Sarah Winchester realizaba sesiones de espiritismo en una tétrica torreta de la casa conocida ahora como el Sombrero de la Bruja. A la mañana siguiente, Sara entregaba unos nuevos planos de construcción a su capataz. Tachada de excéntrica por sus vecinos, Sara, una mujer culta que siempre vestía de color oscuro, hiciera frío o calor, prefería refugiarse en su casa para dedicarse a diseñar sin descanso en lugar de hacer vida social. Equipó la mansión con 3 ascensores y sofisticados dispositivos para calentar las estancias, comunicarse con el personal de servicio o lavar los carruajes. Otro aspecto curioso del edificio es el diseño de las escaleras, con escalones casi planos y de estructura claustrofóbica, diseñadas para recorrer más espacio a menos altura debido a la artritis paralizante que padecía Sara. En cuanto a los verdaderos motivos de Sarah Winchester para construir su extraña casa, Mary Jo Ignoffo, su biógrafa oficial, desvela que la millonaria estaba suscrita a numerosas revistas y publicaciones dedicadas a la arquitectura. El origen de su afición le venía de su padre, un carpintero que amasó una pequeña fortuna construyendo ambulancias durante la guerra. Para Ignoffo, la mansión de San José tan solo era el taller en el que la señora Winchester ponía en práctica todas sus ideas extraídas de las revistas, como encargar a Tiffany las vidrieras de la casa o combinar el estilo Reina Ana del edificio con cosas tan modernas para la época como 3 ascensores o calefacción central. Durante casi 4 décadas, Sarah Winchester dio empleo a 22 carpinteros, los cuales, como no podía ser de otro modo, siempre hablaron maravillas de ella. ¿Qué más por acá? ¿Quién anda por acá? María Silva, hola, hola, bienvenida. Hola, hola. Dice acá: unos años antes del fallecimiento de Sarah Winchester, el 5 de septiembre de 1922,
un artículo periodístico titulado El taller de una mujer arquitecto, escrito por Merle H. Gray para el rotativo San Jose Mercury and Herald, que pasó desapercibido para la opinión pública de la época, defendió esa misma teoría. Quizá no sean más de una docena de las personas en California que saben que la señora Winchester es una música con un gran talento para la composición, que es una notable empresaria que, si se conociera su filantropía, sería admirada en todo el país, que es una arquitecta con todas las de la ley y conoce las peculiaridades arquitectónicas de todos los países, que su famosa casa de los misterios era un mero taller y su estructura la mera colección de apuntes que una mujer de una inmensa fortuna tomaba para instruirse a sí misma en la arquitectura de varios países. Todas las historias de espíritus tienen una razón de ser, pero ¿había fantasmas en la mansión Winchester? ¿Había decenas de almas clamando justicia en la cabeza atormentada de la heredera de la fortuna de los Winchester? ¿O solo era una curiosa leyenda? En la actualidad, la mansión Winchester es un monumento nacional en Estados Unidos y los visitantes pueden explorar sus recovecos y sus pasadizos a través de visitas guiadas en las que se aconseja no salirse del camino oficial, ya que uno puede perderse en los laberínticos pasillos y no encontrar la salida, además de toparse con algún espíritu, quizás el de la propia Sarah Winchester. Hola, ¿qué onda, Chris? ¿Cómo andamos? Buenas noches. Hola, hola. Pues wow, está extensa esta historia de la mansión Winchester. Imagínate que vas... De la nada te topas con una mansión así enorme en la cual puedes entrar, en la cual tienes la oportunidad de darte un rol por ahí, ver qué hay, qué puertas podemos abrir, y pues nunca sales. Así tal cual, porque esta mansión es enorme, hay muchos cuartos, hay puertas que no dan a ningún lado, hay escaleras muy extrañas, ya lo platicábamos ahorita, están construidas de tal manera que la señora que vivía ahí, esta Sarah Winchester, pudiera subir cómodamente debido a su artritis. Entonces, ah, hay muchas cosas por las cuales tienen sentido que para nosotros no. Pero, por supuesto, hay esto que es las puertas. Las puertas que no van a ningún lado. ¿Cómo explicas eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De qué manera haría puertas que no van a ningún lado? Gracias, Mónica, por compartir. Muchas gracias. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mónica? Hello. Bueno, Mona Alonso para la raza. Gracias, gracias por esos corazones, ese corazón coreano, muchas gracias. Son 4 corazones coreanos, muchísimas gracias, Mónica. Gracias por eso. Muchas, muchas gracias. Y platicábamos, pero díganme, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué opinan de esta mansión Winchester? ¿Ya habían oído hablar de ella? ¿Ya habían escuchado de esta mansión? Hola Josh, buenas noches y de nada. Hola, hola. Gracias, gracias de nuevo. No, no, no. Muchas, muchas gracias. Ya habían oído de la mansión Winchester. Yo había escuchado varias cosas únicamente. Sí, que había fantasmas y también lo de las habitaciones y por supuesto este tour que te puedes dar por la casa si llegas porque es un lugar turístico al final de cuentas, pero puedes perderte y puedes fallecer literalmente en una de esas habitaciones. ¿Por qué? Porque son extensas, porque es grande la casa, porque hay puertas que no van a ningún lado y si estás yendo de habitación en habitación, de pasillo en pasillo, muy probablemente no puedas regresar. Al menos eso fue lo que yo había escuchado por ahí. Falta saber si es cierto esto, si es correcto que puedes fallecer. Me imagino que si alguien en algún momento falleció en esa casa, debieron haberse dado cuenta, no sé, llegar al lugar donde estaba esta persona que nunca encontró la salida
y empezar a oler extraño, ¿no? Por el cadáver que muy probablemente se encontraba ahí. Voy a tomar tantita agua, gente, me estoy secando, así que espérenme tantito. Muy bien, ya estamos de vuelta. Para eso es importante los cortes comerciales que esperemos en algún momento sucedan, sean una realidad y eh, podamos descansar un ratito en estos cortes, tomar tantita agua, tomar aire también y descansar un poquito, ¿no? Bueno, vamos con lo siguiente, lo siguiente. Yo escuché que el esposo de Sarah era el que hizo el rifle Winchester. Es correcto, es correcto. De hecho, de eso platicábamos hace rato. Estaba contando acerca de la mansión Winchester porque se cuenta que los fantasmas que supuestamente estaban en esta mansión Winchester eran las personas fallecidas a cargo de las armas Winchester en la guerra de la eh, sucesión, creo que así se llamaba esta guerra. El nombre correcto es secesión, perdón, la guerra de secesión, así tal cual se llama, y muchas personas perdieron la vida debido, debido a estas armas Winchester, y todas esas personas supuestamente eh, estaban en la mansión, estaban acosando a quien fuera Sarah Winchester y supuestamente se aparecían ahí. Inventó el rifle Winchester y que por eso se construyó la casa. Aquí en la nota habla que Sarah Winchester pensaba que entre más construyera la casa, menos acoso habría de estas almas, de estos fantasmas que estaban ahí rondando. La idea era esa, que entre más se construyera, que nunca terminara la construcción, estos fantasmas no acosarían tanto. Esa supuestamente era una idea de la mansión Winchester. Es por eso que terminó siendo una mansión muy grande y tenía muchas puertas, de las cuales muchas de ellas no daban a ningún lado. De hecho, en esta nota nos da la cantidad de habitaciones que había. Vamos a leer nuevamente ese dato. Por aquí está la cantidad, me parece sorprendente, ahí les va. Esta casa tenía más de 161 habitaciones, tenía 467 puertas, 47 chimeneas, 2 salones de baile, 10.000 paneles de vidrio, 6 cocinas, 40 escaleras, 52 tragaluces, 2 sótanos e incluso tenía una ducha de agua caliente, calefacción central y 3 ascensores. Era lo que tenía esta mansión. Y era lo que mencionaba hace rato, que me parece muy extraño. eh, bueno, si de por sí la mansión ya es extraña a simple vista, el hecho de que eran más del doble las puertas que las habitaciones. Eso es algo que me pareció sumamente extraño y un dato muy excéntrico de esta casa. Más del doble de puertas eran habitaciones en este lugar. Dios mío, o sea, imagínate, imagínate. Es por eso que había muchas puertas que las abrías y era pared. No daban a ningún lado. No solo eso, también aquí el dato es que había, ¿cuántas escaleras? Creo que las menciona aquí, 40 escaleras. Es lo que menciona. Había alrededor de 40 escaleras, de las cuales algunas también no llegaban a ningún lado. Es decir, y quiero imaginarme yo que había escaleras que iban
entre comillas, a un sótano, pero topaban contra la pared, y asimismo escaleras que fueran a la planta alta, pero topaban contra la pared. ¿Por qué razón? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero me imagino yo que debió haber sido así porque en la misma nota lo cuenta. Cuenta que había escaleras que daban a ningún lado. O a menos ese ningún lado sea alguna habitación y la habitación sea únicamente algo X, algo solo, quién sabe. Pero es interesante todo esto de la mansión Winchester. Vamos con otro lugar. Vamos a leer. No sé. Quedan varios, pero habría que elegir uno. Uno que sea interesante. Yo creo que el que está por acá, el de Francia, me parece porque se cuenta una leyenda en este lugar. Y espero pronunciar bien este lugar también. El lugar se llama Il Château. A ver si lo pronuncio bien. Gente, no sé pronunciar bien francés, pero voy a hacer el intento. Château de Brissac. Sí, más o menos así. Me salió bien, hombre. No pasa nada. El Château de Brissac es un castillo situado en la comuna de Brissac-Quinsay, perteneciente al departamento de Maine-et-Loire, Francia. Fue construido en el siglo XI y cuenta con una historia larga y apasionante. Como ocurre con muchos otros castillos de todo el mundo, el Château de Brissac está encantado y tiene su propio fantasma. Vamos para allá, para esa leyenda que se cuenta en este lugar. Se trata de la Dame Verte o la Dama Verde, quien según la leyenda es el fantasma de una esposa infiel asesinada por desvivida por su marido en el siglo XV. Bueno, ya dije la palabra. Una que otra palabrilla, no creo que haya tanta bronca aquí en TikTok, ¿verdad? No ha pasado nada, seguimos en vivo, aquí estamos. Gracias por esos likes, muchas gracias Mónica Morado, muchas gracias por esos likes. Quien sea que ande por ahí, lo invito a comentar, a dejar algo, saludar, por favor, porque aquí en TikTok me marca que una persona lo está viendo, pero puede que haya alguien más, alguien que tenga en su privacidad que todo sea muy oculto, entonces lo está escuchando, pero no sale aquí el registro. La historia del castillo. Calificado como el más alto castillo de Francia, se cuenta del Château de Brissac, que fue construido originalmente como castillo para los condes de Anjou en el siglo XI. Durante el siglo XV, el Château fue reconstruido como fortaleza por uno de los ministros de Carlos VII durante las guerras de religión de Francia que estallaron en el siglo XVI. Enrique de Navarra, que más tarde reinaría como Enrique IV de Francia, tomó posesión del Château. Cuando Enrique fue coronado rey de Francia, el Château fue otorgado a Carlos II de Cossé como recompensa por su apoyo. Carlos fue además nombrado duque de Brissac en reconocimiento de los servicios prestados. Durante las guerras de religión de Francia parece que el Château de Brissac sufrió graves daños y el rey concedió a su recién nombrado duque los fondos necesarios para reconstruirlo. Durante la Revolución Francesa, los descendientes de Carlos fueron desalojados del Château. Además, el castillo fue saqueado y sufrió daños durante este caótico periodo, quedando sumido en el abandono durante el siguiente medio siglo, pero a mediados del siglo XIX volvería a ser propiedad de los duques de Brissac, y en este periodo se emprendieron importantes y profundas reformas en el edificio. En la actualidad, aproximadamente siglo y medio más tarde, el Château sigue siendo propiedad de los duques de Brissac y a día de hoy es la residencia del 13º duque.
El castillo puede ser visitado por el público actualmente. Ahora sí, vamos a esta leyenda de la Dama de Verde. O bueno, la Dama Verde, así se llama. El más famoso habitante del Château de Brissac es la Dama Verde, el fantasma del castillo. Según la leyenda, la Dama Verde es el espíritu de una mujer llamada Charlotte de Bresset, hija ilegítima de Carlos VII y su amante Agnes Sorel. Charlotte era por tanto hermana por parte de padre del rey Luis XI. En 1462 se concertó el matrimonio entre Charlotte y Jacques de Bresset, miembro de la nobleza. Se ha afirmado de esta unión que estaba motivada por razones políticas y que Charlotte y Jacques no se amaban. Además, también se ha dicho que esta pareja que tenían caracteres muy diferentes. Por ejemplo, parece que Jacques disfrutaba con las actividades al aire libre, como la caza, mientras que Charlotte se sentía más inclinada a una vida de lujo. El 31 de mayo de 1477, Jacques regresó de una batida de caza, cenó con su esposa y a continuación se retiró a sus aposentos. Parece que la pareja no dormía en la misma cama habitualmente y en plena noche un criado despertó a Jacques informándole de que su esposa estaba con su amante, un hombre llamado Pierre de la Vergne. Espero pronunciarlo bien, pero bueno, Pierre de la Vergne, así. Jacques les atrapó con las manos en la masa y en un arrebato de ira dio fallecimiento a la adúltera pareja. Al parecer, el duque abandonó el castillo poco después de haber perpetrado la desvivisión, ya que no podía soportar escuchar los ardientes gemidos que proferían los fantasmas de su esposa y el amante de esta. Uy. Al día de hoy parece que solo sigue presente en el Château de Brissac el fantasma de Charlotte, ya que no se conocen testimonios de avistamientos del fantasma de Pierre, que quizás habría seguido su propio camino en algún momento de la historia. Los duques del castillo y sus familias dicen haber crecido acostumbrándose a la presencia del fantasma de Charlotte, aunque también afirman que el fantasma ha aterrorizado numerosos invitados. Se cuenta que el escondite favorito de Charlotte es la capilla de la torre, donde se le aquí está como que raro. Ok, donde se la puede ver con su vestido verde, de ahí su apodo de Dama Verde. Además, algunos testigos han explicado que el rostro del fantasma tiene agujeros donde deberían estar su nariz y sus ojos, quizás a consecuencia de lo que le hizo Jacques de Bresset a su esposa al desvivirla. Se dice también que sus gemidos se pueden escuchar en todo el Château desde que anochece hasta altas horas de la madrugada. Ahí está esta historia de la Dama Verde del castillo del Château de Brissac. ¿Qué les pareció esta historia? Gracias Mónica por los likes y por pedir que compartan. Muchas gracias. Tomo tantita agua. Ahí está. Bienvenido Gaps, bienvenido. Ahora sí, ¿qué tal? ¿Qué les pareció esta historia? La de el Château de Brissac, donde nos cuenta de la Dama Verde, esta chica que fue encontrada con su amante y fue desvivida por su esposo, y en el castillo supuestamente se escuchan
los gemidos de esta pareja, supuestamente. Además de que esta chica, la Dama Verde, ha espantado a varias personas también de ahí. Wow. Pero bueno. Y ahí está. Bueno, ahí está la historia de la Dama Verde. Está interesante, está interesante. Pensé que iba a ser un poquito más impactante. Digo, la historia es fuerte, el suceso es trágico y sí da a qué pensar, pero está buena la historia. ¿Qué tal, Mónica? ¿Qué opinas? ¿Qué dices siendo la chica que está aquí? Y siendo las 9:52, ya mero terminamos este live. Se fue rápido. Yo había aquí elegido 5 lugares, 5 casas. En este caso fueron mansiones, castillo. Y la primera sí era casa. Tenemos casa, mansión y castillo. Y pensé que iba a poder contar los 5, pero no. Se contaron 3 al final de cuentas. Fueron 3 muy buenos. Yo creo que de todas las historias, la que más me impresiona y me llama la atención es la casa Winchester. A pesar de que el castillo, el Château de Brissac, pues tiene una leyenda donde aparece la Dama Verde, un suceso paranormal. La mansión Winchester me deja con muchas dudas. Un lugar que apenas y ahorita leí su historia, me dan ganas de visitar, de saber cómo es por dentro y tomar fotos de ahí también para después compartirlas. Ojalá algún día pudiera tener el sustento para poder hacer ciertos viajes a este tipo de lugares y por qué no hacer algún tipo de blog, videoblog de estos sitios embrujados donde supuestamente hay actividad paranormal. Pero bueno, ¿qué más da? Mónica, si no tienes nada más que agregar, solamente quiero decirte que muchas gracias por estar aquí, a ti que estuviste la mayor parte del tiempo, a Suhey que entró al principio y que yo estoy por despedirme de este live. Muchas gracias nuevamente por andar por acá. Para la gente que va a escuchar esto después ahí en las plataformas como YouTube o Facebook o algún, ¿cómo se llama? Algún clip en TikTok. Pues muchas gracias por estar aquí. Yo los invito a seguir la página o suscribirse al canal. Que estén bastante bien, chicos, chicas. Yo soy Josh Snow. Hasta luego.